Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Tiempo de la palabra, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Listos? Qué bueno, me da gusto verlos. Algunos ya regresando de los lugares donde salieron, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, veo rostro de felicidad. ¿Se alaba al Señor, hermana Imelda? ¿Glorifica? Gloria al Señor. Es que estuvimos orando para que... no se está transmitiendo todavía, ¿verdad? No, sí, está bien. Estuvimos orando por una petición en especial de nuestra hermana y el Señor respondió. Gloria a Dios. El Señor tuvo a bien. Desde la caída del hombre, Satanás se ha encargado de torcer la palabra de Dios para que la gente no conozca bien a Dios, no conozca bien la palabra del Señor. Cuando Jesús vino físicamente y estuvo en esta tierra, la condición espiritual de la gente estaba en decadencia, tenía mucha ignorancia de la palabra del Señor por diversas causas. Había muchas sectas y había doctrinas erradas. Fíjese que hasta el día de hoy no ha mejorado, al contrario, va avanzando la maldad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, nada más menciono, ahorita le voy a decir cuál es la cita que vamos a ir. En Mateo 24 Jesús enseña que uno de los rasgos de los últimos tiempos es que el amor de muchos cristianos se iba a enfriar y la condición espiritual por el desconocimiento de la palabra iba a ser en decadencia. En 1 Timoteo capítulo 4 Pablo escribe que mucha iglesia iba a escuchar doctrinas de demonios e iba a quitar la atención del verdadero Dios, del único Dios y de su palabra. Antes de que Jesús empezara su ministerio en la tierra, inició un hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista. Y este hombre era conocido como la voz que clamaba en el desierto. El desierto, hermanos, es reconocido por ser árido, por ser más apuntando hacia poca vida, agonizante. Es poca la vida que puede haber en el desierto. La condición actual de la humanidad, hermanos, es muy similar al desierto. Se necesita mucho del agua viva que fluye para vida eterna. Y se necesita que las voces de todos los que conocemos a Cristo seamos una voz en este mundo desértico, árido, decadente y agonizante. Todos los que conocemos a Cristo Jesús necesitamos ser una voz viva en medio de este mundo agonizante, predicar, hablar que Jesús es real, que sigue cambiando vidas, transformando personas, matrimonios, que sigue trasladando personas de las tinieblas a la luz admirable. Todo aquel que ha conocido a Cristo es una voz en este mundo desértico, agonizante y árido. El tema de hoy se titula, es un tema independiente y se titula precisamente así: una voz en el desierto. Va enfocado a lo que Juan el Bautista hizo, pero va exhortando a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo agonizante. Ahora sí quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 19 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 19. Dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, hablando aquí de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y en el versículo 23 está nuestro tema. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y ahí va el mensaje al final del verso 23. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y cita Isaías 53. La voz, hermanos, en el desierto, en este mundo agonizante, desértico, es una invitación a todo oyente para que las personas enderecen su camino ante el Señor. Cuando Juan el Bautista predicaba, los oyentes de aquella región, de aquella época, no eran muy diferentes a los oyentes de hoy. Eran muy similares, con mucha necesidad de escuchar la genuina palabra de Dios. Por causa del enfriamiento, como Jesús lo enseñó, por las diversas doctrinas heréticas, doctrinas erradas, por la multitud de sectas que hay, que parece que por el hecho de que traen una Biblia, ya parece que predican la genuina palabra de Dios, y no lo es así. Por eso Juan predicaba el mensaje directo, sin rodeos, la palabra tal cual como debe de ser. Se cree que una de las razones por las que Juan predicaba en el desierto y se iba a predicar al desierto y la gente lo buscaba, era para hacerles ver a las personas que las características del desierto eran muy similares a las condiciones de las personas. Matrimonios que se están secando como un desierto. Personas que se están agonizando internamente, áridos, sin el agua viva. Se cree que Juan predicaba la palabra de Dios así para hacerle ver a las personas la condición espiritual en las que están. Personas que aparentan vida, robustez, pero en el interior se están secando, se están muriendo. Juan los guiaba para que entendieran que aquel que venía detrás de él era mayor y es poderoso para hacer grandes maravillas. Juan guiaba a la gente al arrepentimiento. La genuina palabra que Juan predicaba incomodaba a la gente, los redarguía, los compugía, los inquietaba sobremanera. El mensaje que se debe de predicar hasta el día de hoy no debe de ser diferente, debe de ser mensaje que cause ese compungir en el interior de las personas, que nos haga ver la realidad en la que estamos viviendo. No podemos negar, hermanos, no podemos negar que en la actualidad realmente necesitamos ese tipo de predicaciones y enseñanzas bíblicas directas, que adviertan del pecado, que adviertan de las consecuencias eternas del pecado, que adviertan de la condenación eterna en el infierno, que glorifiquen y exalten a Jesucristo, que sigue salvando, que sigue cambiando vidas. No podemos predicar mensajes para que los oyentes estén contentos, alegres y endulzar el oído. Debemos predicar la palabra genuina de verdad. Mensajes que lleven a los oyentes a esa aflicción interna para que rindan sus vidas al único que puede salvarlos y darles vida nueva. Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento y anunciaba el bautismo como señal de que ya habían dejado la antigua manera de vivir, que ya se habían arrepentido. Era mucha la gente que salía para ser bautizada por Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan conocía sus vidas. La Biblia dice que Juan sabía que no daban testimonio de ser genuinos cristianos. Daban pena, pero salían para ser bautizados. En el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 7 y verso 8, vamos a analizar estas experiencias de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, verso 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte.
¿Te puedes imaginar a la multitud de personas que salían, decía, haciendo fila para ser bautizados? Y Juan, con la autoridad de Dios, mire, yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo a decir, imagínense que estuviese yo predicando en un lugar público y que yo dijera, bienvenidos generación de víboras. Me iban a llover piedras. Juan el Bautista salía a la gente para ser bautizados y él les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que con ser bautizados, si no hay un cambio interno, si no demuestran que Jesús gobierna sus vidas, si no demuestran que el Espíritu Santo es el que dirige sus pensamientos, sus palabras, sus miradas, sus actos y todo lo que hacen? No me vengan a decir, dice Juan, que por el hecho de ser bautizados ya huyeron de la ira venidera. ¿Te puedes imaginar el rostro de la gente en esa ocasión? Y en el verso 8 le da la recomendación de lo que deben de hacer. Mira, hermano, toda predicación hasta el día de hoy debe de llevar el enfoque de llevar a la gente a analizar su condición espiritual y que analicen, y si se dan cuenta que no están bien con Dios, debemos de guiar a los oyentes a tener una relación con Jesús para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, esforzándonos al máximo. Cristo está por volver. Es un tema que no debe de ser olvidado. Y dice el versículo 8, que era lo que Juan les decía que hicieran: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, como diciendo, somos israelitas, somos el pueblo de Dios, somos los judíos, la tenemos hecha. Dios nos va a recibir en su reino, sí o sí, por el hecho de ser israelitas. Mire, esto no es muy diferente. Hay mucha gente que dice, yo asisto a tal congregación, yo voy a tal iglesia, y por el hecho de que yo voy, ya la tengo hecha. Mire, usted puede venir culto tras culto, pero si saliendo de esa puerta no demuestra que su vida es gobernada por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, guiado por la bendita y santa palabra del Señor, no le espera nada bueno. Quizá no era uno de los mensajes que esperaba escuchar hoy. Dice el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque, mire, hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar ciertas doctrinas bíblicas que enfatizan más en el bautismo. Estos enfatizaban más en el bautismo y no en el arrepentimiento. Hay ciertas doctrinas bíblicas que enfatizan más en el bautismo. Si ya te bautizaste, ya la tienes hecha. Mire, yo no estoy en contra del bautismo, es un mandato que se debe de hacer. Pero no te garantiza la salvación. Jesús es el único que te garantiza la salvación. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y fuera de Él no hay otro nombre que pueda dar salvación a los hombres. Él es el único. Juan decía, háganlo así. Mire, desde el verso 9 en adelante les aclara que sin buenos frutos no esperen otra cosa más que condenación. ¿Por qué? Porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, podemos decir, mire, yo puedo tener 10, 15, 20 años diciendo que soy cristiano, pero si en esos 10, 15, 20 años yo no he dejado la pornografía, no he dejado las palabras ásperas y malas, no he dejado de tratar mal a mi esposa, no he dejado de ser una persona, puedo tener 30, 40, 50 años, y si no hay cambios en mi vida, no me espera otra cosa más que condenación, porque estoy mintiendo. Pero el Señor no es engañado. Dice en el versículo 9 lo que les decía, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
vámonos. Primero les dijo generación de víboras, luego les dice arrepiéntanse, den fruto digno de arrepentimiento, y luego les dice si no se arrepienten, el hacha de Dios está puesta para cortar y echar en el fuego. Hagan las cosas como debe de ser. Y dice en el versículo 10, vemos que la gente se empieza a compugir internamente con la enseñanza directa, sin rodeos, como debe de ser. ¿De qué sirve tener un culto, una conglomeración abundante de personas, con un show aquí, y no hubo palabra de arrepentimiento, de advertencia? Dice en el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ya les había dicho, vivan bien conforme a la voluntad de Dios. Ya les había dicho en los versículos anteriores. ¿Qué hacemos entonces? Mire, a mí me encanta, yo les decía que ahora en la semana, no sé qué día fue, hermana Miriam me ayuda, estuve predicando en un funeral, ahora en estos días. ¿Usted hubiera visto la atención de la gente que estaba ahí? La atención que tenían. Y les prediqué un mensaje muy similar a este. Muy similar. El mensaje de la palabra de Dios: fe, esperanza, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Pero advertencia de aquel que rechaza a Cristo y se niega a vivir conforme a su voluntad. También debemos predicar lo que se espera. No podemos negar que vivimos en una época donde es necesario predicar la palabra, y no es responsabilidad solamente del pastor. Todos ustedes son voz en el desierto. Todos ustedes son voz en el desierto. Vamos a ver nosotros que en los versículos del 11 al 14 Juan les muestra lo que deben hacer ante la condición del pecado de los que él conocía en aquel tiempo. Mire, Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿A qué se estaba refiriendo Juan? Ahí había personas haciendo fila para ser bautizados, pero era gente avara. Era gente sin sensibilidad a las necesidades de los demás. Podían ayudar y no querían. Podían sacar de una crisis a alguien, no para toda la vida, pero quizá podían ayudarlo en el momento. Oye, ayuda a esta persona. No, ¿y por qué? Mi trabajo me costó, mi partida del lomo me costó, el que le busque, yo por qué. Y ahí estaban, y Juan les dice, compartan, no sean ávaros, ayuden. Dice el verso 12, vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando los impuestos para los mismos judíos. ¿Sabe qué era lo que hacían? Cobraban el impuesto 2, 3 o muchas veces más de lo que estaba establecido. Reportaban a Roma lo que se debía de reportar, y el resto se quedaban ellos con ellos. Hacían pedazos al mismo pueblo. Los publicanos no eran queridos entre el pueblo judío, eran malos. Porque si les tenían que cobrar el 5% de algo, ellos llegaban y cobraban el 30 o el 40%. Reportaban ese 5% a Roma, y el resto, el 25 o el 30%, se lo quedaban ellos. Y le decían, caramba, somos del mismo pueblo, mano, échame la mano, mira, es lo poco que tenemos. No, esto es así y así es, y me lo das y hazle como quieras. Pero ahí estaban para ser bautizados. Y mire lo que dice el versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Verso 13, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Dejen de ser trácalas. Dejen de ser tramposos. Y dice el verso 14. Mire, este verso 14, léalo con mucho cuidado. También le preguntaron unos soldados, gobierno, policía municipal, guardia nacional. Yo para finalizar el año tuve experiencias con gente de gobierno que luego llegan y,
Pues las cosas son así, mi jefe. El asunto es así, mire, patrón. Aquí nada más es de esto. O coopera. ¿Qué dice ahí el versículo 14? Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Note, hermanos, que los abusos de autoridad y las extorsiones de pedir dinero no es nada nuevo. Ya está en la Biblia. Oficiales de gobierno, hasta memes le sacan ahí en los videos. Placa vencida, ay chiquito, ya salió para los tacos. Pero ahí estaban para ser bautizados. Y Juan el Bautista diciendo, ustedes, por eso Juan, porque él conocía a ese tipo de personas, Juan se atrevió a decirles, generación de víboras, vienen a ser bautizados y son una bola de malandros. Híjole, hermano. Vea usted esto, la escritura. A partir del versículo 15, vemos que toda la gente estaba a la expectativa. De hecho, creían que Juan era el Cristo, que era el Mesías. Dijeron, uy, con este no se puede, este nos saca los trapitos al sol. No, no soy yo, decía Juan, es la palabra. Es la palabra viva, eficaz, que se predica como es. Es espejo, es agua, lava, es transparente, es fuego consumidor. Es la palabra. Mire, se acercaban a oír a Juan, a los mensajes de Juan, pero a la vez tenían incomodidad de ser expuestos en esa área. Si Juan el Bautista estuviera vivo en este tiempo y si anunciara que el próximo domingo iba a venir a predicar, ¿vendría usted? Y que Juan empezara, a ver tú, deja de estarle pegando a tu esposa. Hey tú, deja de estar ahí con la pornografía ahí. Hey tú, ven para acá, hermano, por el amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Dice todos, ¿este sería el Cristo? A partir del versículo 16, Juan les explica que Jesús tiene el poder de salvar, pero de enjuiciar al que lo rechace. De salvar y dar vida eterna al que lo acepte y que quiera. Pero aquel que lo rechace será merecedor del juicio. Dice el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo de Él, del que viene detrás de mí, los va a llenar para que ustedes no digan que ya no pueden dejar la droga por sus propias fuerzas, como dice 2 Timoteo 1:7. Menciono este versículo muy a menudo. No podemos decir que no podemos dejar la pornografía si ya tenemos al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No puedo decir que no puedo dejar de ser un hombre gritón, áspero y que maltrata a su esposa o a sus hijos. Si soy cristiano, no puedo decir que no puedo dejar eso si ya tengo al Espíritu Santo. Y Juan les está diciendo, viene uno detrás de mí, los va a bautizar, los va a sumergir en su espíritu desde sus pies hasta la coronilla de sus cabezas para que caminen conforme a su voluntad. Y todos estaban ahí. El versículo 17 dice, su aventador está en su mano. El aventador, hermanos, era una herramienta de aquella época parecido a un trinche, a un tenedor. Era una herramienta larga con
un palo como parecido al de una pala o un poquito más largo, y en la punta tenía como trinche. Y cuando hacían los cultivos de trigo, de maíz, y hacían los montones de la paja, con ese aventador o ese trinche llegaban, clavaban la basura y la llevaban a quemarla. Y dice aquí el versículo 17: su aventador de aquel que va a dar el Espíritu Santo para que todo aquel que lo acepte camine conforme a su voluntad y pueda vencer el pecado. Trae la gracia, la salvación, el amor, la misericordia, pero trae el aventador también en la mano. Dice el versículo 17: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo quisiera ver el rostro de todos los que estaban ahí, así como veo el rostro de todos los que están aquí. ¿Se viera la cara cómo la tiene? Y dice el versículo 18: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vea usted, con este tipo de predicaciones llevaba las buenas nuevas al pueblo. Mire, la mayoría de los cristianos hoy están impuestos a que se les predique: ven que te voy a dar palabra profética, este es el año de la bendición de Jehová para tu vida, este es el año en el cual vas a tener un mejor carro, una mejor casa, este es el año. Pero no se les dice: este es el año en que tienes que ponerte a cuentas con Dios, debes caminar en mejor santidad, debes obedecer más al Rey de Reyes, debes dejar que el Espíritu de Dios te dirija. Este es el año, baste ya los años pasados para haber vivido siguiendo más la carne. Este es el año que debes empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, exaltar a Cristo, honrar al Rey de Reyes. Hermanos, a mí me encanta. Mire, cuando yo estaba meditando todavía a altas horas de la noche, y el Espíritu Santo le decía: Señor, esto va a mover tapetes. Y el Señor me decía: es lo que quiero. Es lo que quiero. Dice el verso 18: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. No con decirle: ven, este es el año. Yo no estoy en contra que este sea el año en que Dios te va a dar un buen carro. Yo no estoy en contra que este sea el año en que Dios te va a dar bendiciones materiales. Pero la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay quienes quieren buscar primero las añadiduras y después el reino de Dios. Vaya manera de predicar de Juan. Usted es una voz en el desierto. Yo soy una voz en el desierto. Y debemos predicar así, con la autoridad, el respaldo y la sabiduría de Dios. Con sabiduría y respaldo, decir: no, mira, es que si tú sigues viviendo así no te espera nada bueno. Yo les decía que ahora que en Navidad que estuvimos en Los Mochis, Sinaloa, yo no hallaba cómo empezar a predicarles a todos los que estaban allí, porque se hizo una fogata y por allá hay uno con una botella de tequila en la mano, otro con una caguama, otro con familia. Pues eso es lo que hacen en Navidad. Y yo ahí estaba, y de pronto uno de los que estaba ahí dijo: a ver, usted que es ministro, ¿el ministro dónde está el ministro? Dice, esa es la palabra que él usó. A ver, ven para acá, dice. Apaguen la música, dijo, y abra su boquita y predíquenos el evangelio, que para eso lo mandó Dios para acá. Y un borracho estaba borracho. Y por ahí andaba mi esposa y dice: ándale, dice. Bueno, órale pues. Y ahí estaban, tenían una guitarra, hermanos, cantando corridos que Agustín bajaba y subía, que se les peló Baltasar, y que después de que estábamos predicando empezaron a cantar: Dios está aquí, y se la saben.
Y la fogata terminó siendo un culto. Miren, hermanos, el trabajo de Juan el Bautista consistía en preparar a la gente para tener un encuentro con Jesús. El trabajo de todo predicador no consiste en que la gente salga de este lugar diciendo: hoy declaro, hoy arrebato, hoy me echo a la bolsa, hoy me arrepiento, hoy dejo que Cristo me gobierne, hoy dejo que el Espíritu de Dios me guíe, hoy dejo que el Rey de Reyes sea mi Señor. Pero es una tristeza, hermanos, es una tristeza escuchar infinidad de mensajes que endulzan el oído de las personas y voltea a ver las familias en decadencia, tambaleantes, matrimonios con tristeza, hijos que no quieren saber nada del Señor porque ven la conducta de sus padres. ¡Qué tristeza! Vecinos que no quieren acercarse a Cristo Jesús porque ven la conducta de los cristianos vecinos. ¡Qué tristeza! El trabajo de Juan consistía en preparar a la gente para que tuvieran un encuentro con Jesús, en seguir preparando a la gente para cuando Cristo regrese. Ese es el trabajo de todo predicador. Ese es el trabajo de usted también en su casa. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 1 en el mismo contexto. Mateo capítulo 3 del verso 1 al verso 6, la misma historia. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse, vivan. Y diciendo, dice, repito el verso 2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas, chapulines pues, y miel silvestre. Los predicadores de ahora piden el hotel 5 estrellas, que los lleven en limusina. Hay que llevarles un chaleco de cuero de chivo a esos que exigen, porque el único que merece toda la gloria y toda la honra es Cristo Jesús. Somos servidores por su gracia y por su bendita misericordia, por su gracia. Dice el verso 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sabe por qué confesaban los pecados ante Dios? Por la palabra. Es verdad, yo soy así, es verdad, sí. Yo soy ese que trata mal a su esposa. Sí, es verdad, yo soy ese joven respondón, que contestón con los padres, murmurador, desobediente. Sí, yo soy. Confesando sus pecados. Por eso es que el mensaje de Juan estaba siempre enfatizado en que se confronte el pecado. Los mensajes de hoy deben de ser así, hermanos. Hay personas que dicen: yo no voy a ir a la iglesia hasta que ya sea una persona mejor. Como si todos los que estamos aquí fuéramos los más excelentes del mundo. Alguien dijo acertadamente: una congregación de cristianos es un hospital de pecadores. Todos venimos aquí a ser sanados, guiados, redarguidos. Sigamos avanzando con la enseñanza de hoy. Debemos entonces seguir predicando que Cristo salva, que Él cambia. No debemos diluirle, no debemos adulterar, no debemos abaratar el mensaje de la palabra de Dios. Cristo no pagó un precio barato.
No fue barato lo que Él pagó para que usted y yo estemos inscritos en el libro de la vida de Dios. No fue barato el precio que Jesús pagó para que usted y yo tengamos vida eterna en los cielos con Él. No debe de ser barato el mensaje que se predica ante personas necesitadas de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Se molestan, pues tendrán 2 trabajos. Pero debemos predicar la verdad, que el pecado trae consecuencias mortales eternas, pero Jesús es vida, salvación, y sigue cambiando. Juan no se andaba por las ramas. Yo recuerdo que en una ocasión prediqué un mensaje muy similar a este hace unos 4 o 5 años en Hermosillo, y tomé un artículo que tenía escrito en el mensaje de algo que leí para preparar el mensaje en aquel tiempo, y lo pegué en el mensaje de hoy porque me pareció muy acorde. Este artículo decía: ¿qué pensaría una persona que tenga necesidad de una cirugía por una situación delicada? Sin duda querrá que le recomienden a un cirujano bueno, uno que realmente le ayude. Cuando le recomienden a un cirujano, esta persona estará muy atento de los datos de ese cirujano, querrá contactarlo. Sin duda que no quisiera a un cirujano que haga un trabajo a medias o un mal trabajo. Buscará uno dedicado y seguro de su profesión. Alguien que realmente tenga el propósito de ayudar al enfermo, que quite toda la parte dañada. Si usted y yo fuéramos ese enfermo, o si tuviéramos un familiar en una circunstancia de una necesidad de un cirujano, pondríamos mucha atención a aquel que nos recomendaría: en tal hospital está tal cirujano, él va a hacer un buen trabajo. Pues mire, en el escrito tengo: el pecado es el peor de los cánceres que pueda haber, mortal, con consecuencias aún después de esta muerte física, para una condenación eterna. Todo oyente hace bien en escuchar las recomendaciones de atender a aquel que es médico por excelencia, aquel que quita el pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio llegar al río Jordán, dijo: Él es Jesús, Él sí quita el pecado del mundo, Él sí erradica el pecado por totalidad, Él sí da vida nueva, a Él sigan. Ese es el mensaje de todo predicador. Todo predicador debe de guiar a las personas a seguir a Cristo Jesús, a seguirlo a Él, no a nosotros, no al hombre, a Jesús, a Él, a seguirlo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 y versículo 30. Dice Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo tiempo estaban acostumbrados a matar los corderos, las ovejas, los bueyes, los animales para cubrir el pecado de los demás. Ponían su mano sobre los becerros, sobre las ovejas, y hacían una oración y decían: mi culpa, mi pecado sea sobre él, y muera él y no muera yo. Y se cubría el pecado, pero seguía quedando. Cuando Juan el Bautista lo ve y dice: él sí lo quita, él no lo cubre, lo quita. Lo quita. Quita la adicción a la pornografía, él sí la quita. Él quita la adicción al alcohol, él quita la adicción a la droga, él quita la adicción a ser áspero. Él quita todo, Él da vida nueva, hace nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, porque Él quita todo. Hermanos,
¿Cómo no predicar, hermanos, que Jesús sigue obrando maravillas en las vidas de las personas? ¿Para qué predicarles a las personas? Pasa al frente, palabra profética para ti. El Señor te va a enviar a las naciones. Mira, mejor que te envíe a tu casa a dar buen testimonio. ¿Por qué quieres ir a las naciones? Ve a tu casa y predica con el testimonio. Ve a tu casa y trata bien a tu esposa y a tus hijos. Señora, vaya a su casa y allá dé testimonio que Cristo es su Rey. ¿Quiere palabra profética? Aquí la tiene. Escúchela. Esta es palabra profética. Óigala. Vemos nosotros que Juan el Bautista era tan valiente en el aspecto que él no abarataba el mensaje. Hubiera diputados, imagínense que yo conociera que una persona, yo conozco la vida de pecado porque es mi vecino, porque es compañero de trabajo, porque es lo que sea, y de pronto viene a Casa de Oración Nogales y yo traía un mensaje que iba a hablar del adulterio. Y sé que aquella mujer estaba en adulterio o aquel hombre está en adulterio, y que yo dijera, caramba, aquí está fulano de tal, y yo ya tenía el mensaje preparado del adulterio, pero aquí está. ¿Cómo lo diré ahora si se va a ofender? No, al contrario, dígalo. A menudo personas se me acercan y me dicen, pastor, el mensaje que predicó hoy, ¿era para mí? Y yo le digo, ¿usted estaba aquí cuando estaba la predicación? Sí. Era para usted. Era para usted. Es que todo lo que habló, bueno, era para usted. Juan no andaba con rodeos. Había un rey que se llamaba Herodes. Este rey tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano, con su cuñada. Juan lo sabía. Un día le tocó predicar y iba el rey muy fufurufo por ahí caminando. Y Juan le dice, hey rey, al rey, lo que estás haciendo es pecado ante Dios. Tienes por mujer a la esposa de tu hermano. Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. No debemos abaratar el mensaje, sea discípulo, sea diputado, sea el presidente, el gobernador. No, sea el que diezma más. No, se debe predicar la palabra tal cual es. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 17, para ver esta parte de la escritura. Evangelio de Marcos capítulo 6. Quiero decirle algo. A veces que predico mensajes con un poco más de pasión. A veces que predico mensajes un poco más calmado. Cuando predico con un poco más de pasión, no estoy enojado. Me apasiona que las personas escuchen cómo se debe vivir la vida en Cristo. Ahorita vamos a ver. Marcos 6, 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, lo había arrestado y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, así se llamaba la señora, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Qué le parece eso? Tenía a la mujer de Felipe, el hermano de Herodes, la tenía por mujer. Es el rey. Y el rey encarceló a Juan. Ve el versículo 18. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No es correcto. Predicadores de ese calibre necesitamos hoy. No es correcto lo que haces. No está bien cómo te conduces. Busca a Cristo. Los siguientes versículos dice que a Herodes, fíjese qué tremendo lo que vamos a leer.
los siguientes versículos dicen que a Herodes le gustaba la forma directa de predicar de Juan. Le gustaba que le dijera las cosas como son. Pero al final de todo, Herodes decidió seguir la voz del pecado antes de la voz de aquel que clamaba en el desierto. Mire, vamos a leer Marcos 6, ahora el 19, verso 19 dice: pero Herodías, la señora, la adúltera, le acechaba, ¿a quién? A Juan, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Pero vea lo que dice el final del versículo 20: y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Yo quiero que note eso. Le escuchaba de buena gana. ¿Te imaginas a Herodes que Juan el Bautista está ahí? Hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, es pecado. Yo me imagino en el interior, caramba, este me agrada, este no se vende. Lo escuchaba de buena gana. Quiero decirle algo. Así hay muchas personas hasta el día de hoy que se congregan en lugares como estos. Escuchan de buena gana cada predicación, pero saliendo de esa puerta viven como les da su gana a ellos. Y escuchan de buena gana y dicen: me agrada, estuvo bien el mensaje hoy, pero de todos modos yo voy a hacer lo que a mí me dé mi regalada gana. De todos modos yo, si se me pone al tiro la mujer, aquí mis gritos son los que retumban. Si se me pone al tiro mi viejo, que sepa que las viejas de Sinaloa, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Allá nosotras sí. Escuchan de buena gana. Tristemente, muchas personas en congregaciones como estas escuchan de buena gana la palabra de Dios, pero deciden seguir el pecado. La Biblia dice que Herodes en una ocasión estaba celebrando su cumpleaños. Era el rey. La hija de la amante de él danzó para el rey. Algunos estudiosos bíblicos dicen que danzó semidesnuda. Y al rey le agradó. Estoy con la mamá, como quiera puedo estar con la hija. Y le agradó. Y abrió su boca el rey delante de sus invitados y dijo: muchacha, lo que me pidas te daré. Y como la mamá de la muchacha, llamada Herodías, tenía mucho coraje con Juan el Bautista porque predicaba la palabra de verdad, la mamá le dice a la muchacha: hija, ven, aprovéchate. El rey te dijo que lo que le pidas te da. Sí. Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola, que lo mate. Y viene la muchacha y le dice: ¿me dijiste que lo que te pidiera me dabas? Sí, quiero la cabeza de Juan. Y como las promesas de un rey restaba mucho respeto ante los oyentes si no la cumplían, y el rey tenía cierto respeto por Juan el Bautista, pero como abrió la boca, seducido por la carnalidad, mandó matar a Juan, porque predicaba la verdad. ¿Todavía quiere seguir siendo una voz en el desierto? ¿Estás seguro? Vamos a leer qué dice que es lo que pasó. Mateo 14:6. Vamos a ver esa fiesta de cumpleaños del rey Herodes. Mateo 14:6 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó al viejón. Me gusta la muchacha también. Pues ya estaba hasta los bigotes de pecado. ¿Qué dijo? Una raya al tigre. Dice el verso 7:
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Verso 8. Ella, la muchacha, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad, porque predicaba la confrontación del pecado. Verso 9. Entonces el rey se entristeció a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Mandó que se la diesen. ¿Por qué se entristeció? Porque tenía cierto respeto por Juan. Ya leímos en otro pasaje que lo escuchaba de buena gana. Se entristeció y como dijo: ¡ah! Abrí la boca. Ahora no puedo refutar lo que dije. No lo puedo cancelar. Y mandó traer la cabeza de Juan para que se la dieran a la muchacha. Y la muchacha se la llevó a la mamá. Y la mamá agarrando: ándale, sigue predicando la verdad. Sigue confrontando el adulterio, ándale. ¿Sabe que muchos predicadores en el tiempo de hoy por eso no predican la verdad? Porque tienen miedo que se le vaya el que diezma más mucho. No se quieren arrepentir, que les vaya bien. No se abaratará el mensaje de Cristo, porque Él no pagó precio barato. Él pagó precio caro. Y muchos no predican la verdad porque tienen miedo. Dice en el versículo 9: entonces el rey se entristeció por causa del juramento de los que estaban con él a la mesa. Mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí está, mamá, la cabeza del predicador. Aquí está. Verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le dijeron: tu predicador fue decapitado. Yo me imagino el rostro de Jesús con una sonrisa, como diciendo: yo sé dónde está ese predicador valiente. Nunca abarató mi mensaje. Jesús sabía que Juan había muerto predicando con valentía la verdad, siendo una voz firme en el desierto. ¿Cuál será el rostro de Jesús cuando vayan y le digan: este fue el mensaje que predicó? ¿A quién menciono de aquí? Este fue el mensaje que predicó Pancho, el hermano Pancho y la hermana Iris. Mira, Jesús, este fue el mensaje. Mira, Señor, este fue el mensaje que predicó Hermes esta semana. ¿Qué dirá el Señor cuando le digan: Señor, ¿viste lo que se predicó hoy en tal y cual congregación, en tal y cual lugar? ¿Qué dirá el Señor que vea y diga: mensajes baratos abaratan cuando yo no pagué precio barato? ¿Qué dirá el Señor? Yo quiero que Jesús esté contento de saber que en este y en muchos lugares se predica la palabra de verdad a costa de cualquier precio. Cuando Jesús hablaba de Juan el Bautista, Jesús sabía de quién hablaba. Hermanos, ser voceros de Cristo, predicar la palabra de Dios, es un enorme privilegio, pero es una gran responsabilidad. No te calles. Te va a enojar mi nana. Con respeto, con sabiduría, dile la verdad a tu nana. Porque el libro de Ezequiel dice: amonesta al impío, porque yo no quiero que muera el impío. Amonéstale y dile.
Porque si no le amonestas, dice Ezequiel 18, su sangre yo la voy a demandar de ti. Pero si tú le amonestas, tú estarás libre de la sangre de él. Pablo el apóstol en Hechos 20:26 dice: he aquí yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Habla como voz en el desierto. El mundo actual es como un desierto árido, seco, agonizante. Necesitan palabra genuina, palabra de verdad. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús hablaba de Juan el Bautista con sus discípulos, hablaba con, me imagino yo, con ese orgullo del bueno. Mi siervo predica la verdad. Cuando Jesús te ve a ti: mi sierva defiende mi verdad. Mi siervo predica mi verdad. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 7. Vamos a leerlo. El Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan. Aquí Juan es el Bautista, no es el apóstol que andaba con él. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Imagínense que el Señor le dijera a la congregación de aquí: ¿qué fueron a oír a casa de Oración Nogales? ¿Un mensaje de endulzamiento de oído y prosperidad? ¿Qué fueron a oír? ¿Qué escucharon? ¿Escucharon mi mensaje, que yo soy el rey, que yo soy el que gobierno, que sigo salvando, que sigo guiando a las personas a la santidad, a la integridad, al buen ejemplo, al buen testimonio, que tomen su cruz cada día y me sigan? ¿Qué siguieron? ¿Qué fue lo que fueron a oír? ¿O fueron a oír que no pasa nada, vive tu vida como te da tu gana, de todos modos eres salvo, y una vez salvo, salvo para siempre? ¿Qué fueron a oír? Y Jesús le dice a los discípulos en el versículo 7, lo voy a retomar, dice: mientras ellos se iban, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué vieron? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y aquí hablaba tanto de vestiduras externas como internas. En el versículo 9 dice: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús: os digo, y más que profeta. Ándele. Les digo que sí. Mi siervo, mi sierva. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esta es la voz que clama en el desierto. Estos son. Jesús advierte mucho que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, que muchos van a escuchar a doctrinas de demonios creyendo que es la verdadera instrucción de la palabra de Dios. Pero mensajes como estos mensajes se llaman impopulares, poco comunes. Es más, poca gente quiere escuchar mensajes como estos, porque lo que quieren oír es: pasen todos al frente, vamos a poner manos. ¿Tú qué quieres? Pues un carro del año, ¿no? Y repito, yo no estoy en contra. Dios que se los dé, pero primero que les dé el desarrollo del dominio propio. ¿Qué saliste a ver? Dice. ¿Qué vieron de Juan? ¿Qué ven en las redes sociales? ¿Qué predicador oyen? ¿Qué escuchan? ¿Qué dirá Jesús de los predicadores de este tiempo, de los pastores de estos tiempos, de las ovejas de estos tiempos? ¿Qué fueron a ver? ¿A uno que vende el evangelio? ¿A uno que lo tergiversa? ¿A uno que le baja calidad al mensaje? Es que yo prefiero tener
un edificio grande, lleno de mucha gente, y el mensaje de poca calidad. No, es preferible tener 20, 30, pero ovejas. ¿De qué sirve tener un redil lleno de cabras? Mejor ovejas. Que cuando el Señor hable, las ovejas digan amén. Un poco adoloridas ahorita por el mensaje, pero sí se atreven a decir amén. Amén. Aquí hay uno que dice amén. ¿Hay alguien aquí que diga amén? A ver, hágale como ovejita. ¿Si son ovejas de Cristo? A ver, hágale otra vez. Qué hermoso es predicar que Cristo vive, que Cristo reina, que Él es el santo, que Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito Jesús, bendito el Rey, bendito el Señor, alabado su nombre. ¿Cómo no predicar sus hermosas verdades si yo estaba perdido, hundido? Y tuvo a bien rescatarme y llamarme a anunciar sus buenas nuevas. ¿Cómo voy a callar? No, claro que no. ¿Qué desafío tenemos como hijos de Dios? Ser voz en este mundo desértico, agonizante, árido y triste. ¿Qué desafío tenemos? Ir a nuestras casas y ser luz, pero en el nombre de aquel que todo lo puede, se puede. Esta madrugada mi esposa me despertaba porque decía que yo hacía ciertos movimientos y gemidos. Tenía una lucha yo con un chamuquín ahí. Y me oprimía y era grande. Yo lo miraba en la visión grande. Y me agarraba en la visión, me miraba y me agarraba y me sacudía y me decía: no te voy a dejar que hagas nada. Sacúdeme lo que quieras. Voy a predicar el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Mi esposa me despertaba y como a los 20, 30 minutos, ahí está mi esposa. Y ahí estoy, amor, ¿qué pasa? No, se vino para acá ahora, dice. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, Él lo permite con propósitos para que nosotros pongamos en acción esa fe y la autoridad que Él nos ha dado en el buen sentido. ¡Qué responsabilidad! Termino donde inicié, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Termino. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cuántos le quieren decir a Jesús: yo soy la voz de uno que clama en el desierto? Yo hablaré las verdades de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir escuchando el genuino evangelio sin ser adulterado y la palabra real como es? Aunque nos raspe. Si usted quiere ser usado por el Señor, predique la palabra como es.
con sabiduría, con dirección del Señor. Y sigamos orando para que predicadores de este calibre sean levantados por el Señor. Que el Señor nos dé la valentía para seguir predicando, la sabiduría para vivir lo que predicamos, para que las personas vengan a Cristo y vean que sí hay cambios. Sí hay cambios. ¿Por qué no le agradecemos al Señor? Gracias, eterno Rey. Hermosos son los pies de los que anuncian tu paz. Gracias. Danos sabiduría, Señor, para nunca vender tu palabra, nunca abaratar tu mensaje, Señor, porque es lo que necesitamos. Necesitamos esa palabra que nos sane, que nos edifique, que nos confronte, que nos redarguya. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquella voz en el desierto quedó como ejemplo. Gracias. Ayúdanos a permanecer firmes. Danos mucha sabiduría, Señor, mucha sabiduría. Reconozco, Señor, que te necesito, Padre. Gracias. Si la palabra de Dios hoy llegó a tu corazón, y si hay algo que le quieras entregar a Él, no tienes que decirlo. Si es una lucha en tu carne, estamos a escasos días del año nuevo. Una vez más puedes pasar si gustas, o desde tu lugar lo puedes hacer y decirle: Señor, así como Juan el Bautista les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Tú puedes decirle al Señor: ayúdame, Señor, a dar más frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdame. Ayúdame. Lo puedes hacer desde tu lugar, lo puedes hacer pasando al frente y orar todos unos por los otros y decirle: ayúdame, Señor, quiero mejorar. Aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu palabra, Señor. Gracias. Que todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, vayamos comprometidos. Salgamos de este lugar comprometidos, desafiados. Así como tu palabra desafió a aquellos cuando Juan predicaba, que tu palabra nos haya desafiado ahora. Te desafío a ser mejor. No estás solo, no estás sola. Te desafío a ser mejor. Mujeres que están aquí, que sean desafiadas por el Señor a ser mejores esposas si están casadas, mejores personas, mejores trabajadores. Te desafío a dar mejores frutos dignos de arrepentimiento. Varones, te desafío en la palabra de Dios a ser mejores esposos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores compañeros. Si tú le quieres entregar ese reto al Señor, ven y reconoce que no puedes tú solo y dile: Señor, quiero hacer eso, pero no puedo solo. Te necesito, Señor.
necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Señor, nos rendimos ante ti, Padre. Reconocemos que tú eres grande, fuerte, poderoso y que te necesitamos. Te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre certera, precisa, exacta, a tiempo, rodeada de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso fuerte?